Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 9 de abril. En la quinta semana de Cuaresma, ciclo C. Compartimos nuestra pantalla para el misal popular. Nuevamente que edita Ediciones Paulinas de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, ya tenemos en pantalla las lecturas, ¿no? Y tenemos la primera lectura de la profecía de Daniel, capítulo 3, versículos del 14 al 20, del 91 al 92 y el 95. Muy bien, creo que hay necesidad de un poco de contexto. Como sabemos, el rey Nabucodonosor deportó a los judíos, ¿no?, de Jerusalén a Babilonia, destruyó el templo. Bueno, y han pasado cierto número de años, algunos jóvenes, especialmente los más saludables y brillantes judíos que están en el exilio en Babilonia, han sido recibidos como parte de la administración, ¿no?, como para trabajar en la corte del rey. Y entre ellos está Daniel, ¿no?, junto con 4 más. A ellos se les cambia el nombre. Daniel en realidad es mm, Baltasar, ¿no? O sea, el nombre babilonio es Baltasar, pero él es Daniel. Así también los demás compañeros, ¿no? Como vamos a ver. O sea, los que encontramos son nombres babilonios puestos a los judíos, ¿no? Bueno, nos dice entonces el profeta Daniel: en aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no temen a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he erigido. Miren, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la bandola y todos los demás instrumentos están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho, háganlo. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios los librará de mis manos? Bueno, entonces sabemos que este rey se había hecho construir una estatua, ¿no?, muy grande, de 30, que son 30 metros, ¿no?, muy altísima. Y lo que quería es que toda la gente adorara, ¿no?, y por decreto adorara la estatua que él había mandado construir. Como sabemos, los judíos, si bien es cierto, están exiliados, ellos tienen, los que son fieles, obviamente no van a adorar a ninguna estatua, ¿no?, porque estarían adorando a otro Dios, a un falso Dios. Bueno, entonces continuamos. Sidrac, Misac y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor: a eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago,
y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: así es, majestad. Preguntó: entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo, bueno, al darse cuenta, al sacarlos, ¿no? Al sacar a los 3 jóvenes judíos y al comprobar que no tenían nada quemado, ¿no? Ni siquiera un cabello, lo dice así, ¿no? En el texto. Nada chamuscado, a pesar de que el horno había sido encendido 7 veces más fuerte, ¿no? Al comprobar todo esto, no tuvo más el rey Nabucodonosor que reconocer a Dios. Y dice: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Entonces esto fue una cosa muy ejemplificante para todos los judíos que estaban exiliados allí en Babilonia, ¿no? Posiblemente pudieron pensar, no, se quemaron, ¿no? Murieron mártires, ¿no? Debieron haber adorado la estatua, posiblemente, y eso sería el patrón. Muchos lo hicieron, ¿no?, para salvarse, pero estos 3 jóvenes no lo hicieron. Fueron fieles a Dios y confiaron, ¿no? Y confiaron en que Dios podía salvarlos, y lo hizo de forma maravillosa. Bueno, vamos al Salmo, el Salmo responsorial. Tenemos aquí algo nuevo, y tenemos que el Salmo responsorial es un texto del mismo libro de Daniel y del mismo capítulo, pero los versículos 52 al 56, cuyo responso es: a ti gloria y alabanza por los siglos. Podríamos entender que estos salmos, ¿no?, compuestos precisamente para dar gracias, alabanza y gloria a Dios, ¿no?, por haber librado a estos jóvenes eh, del horno ardiente. Dice entonces el libro de Daniel: bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bueno, aquí menciona antes de este versículo: bendito eres en el templo de tu santa gloria. El templo había sido destruido, ¿no? Entonces podemos ver que aquí el templo es en realidad el templo en el cielo, porque sabemos que hay un templo y hay una liturgia celestial, ¿no?, que se celebra eternamente en el cielo, de la cual la que nosotros tenemos, especialmente en la Santa Misa, es algo que se hace también en el cielo, ¿no? Pero en el cielo, obviamente, en forma perfecta.
Y en el versículo que estamos leyendo, bendito eres tú sobre el trono de tu reino. Y el trono del reino de Dios, pues obviamente está en el cielo, ¿no? Bueno, entonces aquí son referencias, obviamente, escatológicas, ¿no? Más allá de la época mesiánica. Y continúa, bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. ¿No? Igual, el trono de Dios en el cielo. Hay que recordar aquí que sirvió de modelo para que Moisés construyera la tienda, ¿no? Donde estaba el Santísimo y el Arca de la Alianza. Y él le mostró, Dios le mostró, construirás todo según el modelo que te indique, y es el modelo que está en el cielo. Y termina, bendito eres en la bóveda del cielo. Aquí lo confirma, ¿no? Bendito eres en la bóveda del cielo, donde está sentado en el trono y en el templo, en su templo. Muy bien. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Esta secuencia, lo estamos leyendo de los últimos 3 días, la secuencia, ¿no? Nos dice entonces San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí es muy importante identificar y distinguir, ¿no? Dijo a los judíos que habían creído en él. No necesariamente a los fariseos, ¿no? Porque aquí estaban los fariseos también, del día anterior que se dirigió también a los fariseos, ¿no? Que no creían en él. Les dice, si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay que permanecer entonces, le dice, en mi palabra, para que sean de verdad discípulos míos. Y van a conocer la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Aquí es importante, ¿no? Aquí está refiriéndose a la libertad del pecado, porque estos judíos del pueblo que creen en él, a quienes se dirige, solamente creen, ¿no? Pero todavía no son cristianos. El cristianismo empezará, obviamente, después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es el inicio, por eso es un futuro, ¿no? Serán de verdad discípulos míos, o sea, serán cristianos, ¿no? Y la verdad los hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Precisamente porque les estaba diciendo eh, que la libertad del pecado, ¿no? Libres del pecado, o sea, ya en el plano espiritual, no carnal, ¿no? Que hasta ese momento eran solamente carnales. Jesús les contestó, en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. Aquí ya les explica, ¿no? Entonces es la esclavitud del pecado. A esa libertad del pecado es a la que se refiere y lo va a hacer, ¿no? Ya con su muerte en la cruz. Y continúa, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre.
aquí también es importante, ¿no? Ellos, mejor que nadie, conocían, ¿no?, sobre el esclavo, el que trabajaba en la casa, y el hijo, ¿no? El hijo es el que hereda, los esclavos no. Y entonces la diferencia es precisamente que tendrán que hacerse hijos, ¿no? Hijos de Dios. Y continúa, y si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque mi palabra no cala en ustedes. Aquí vemos que ya no se está dirigiendo a quienes creen en él, sino se dirige a los judíos, a los fariseos, ¿no?, que están allí desde hace unas 2 sesiones, ¿no?, y que no creen. Por eso le dice, sin embargo, tratan de matarme y son linaje de Abraham. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. ¿Mm? Es interesante, ¿no?, el juego aquí de palabras o el cambio, ¿no?, en los verbos. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre, de las obras, ¿no? Pero ustedes hacen lo que han oído a su padre. O sea, siendo consistentes con el verbo oír, es obedecen lo que les dice su padre. Y aquí no se está refiriendo a Abraham, ¿no?, como padre de los judíos. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Insisten, ¿no? Nuestro padre es Abraham, porque sabían que les estaba hablando de otro padre, ¿no? Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que le he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Aquí les está diciendo que él escucha la verdad de Dios. O sea, escucha al Padre. Pero ¿a quién escuchan los judíos que están ahí? Ustedes hacen lo que hace su Padre. Aquí está, ¿no? Hacen, obedecen lo que escuchan de este Padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Cuando se utiliza el término hijos de prostitución, quiere decir, eh, hace referencia a la infidelidad, ¿no? O sea, a la idolatría, que es irse con otro Dios, es cometer adulterio, ¿no?, y prostituirse, yéndose detrás de otros dioses. Y aquí enfatizan, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Entonces, queda en suspenso el Padre al que se está refiriendo Jesucristo cuando les dice que ellos obedecen lo que les dice su Padre de ellos, ¿no? Ya podemos avisorar de quién se trata. Pero no es Dios, según él, ¿no?, el Padre de los judíos, de los fariseos. Porque si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, me creerían, confiarían en lo que les digo, ¿no? Y no, intenta matarlo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.